Eh, ¿Se acuerdan ayer? Bueno, voy a recuperar el ejercicio y lo la clase empleado, la clase nombres, la clase frame y vamos a ejecutarlo. A ver si notan algo en los nombres. Algo que sucedió ayer y que ya no está sucediendo. Bueno, una vez que se repetían, pero había otro más, un poquito, uno o dos. Así se ponen uno o dos, pero había un detalle que como que no quedaba bien. Se combinaban hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Y aquí se combinan hombres y mujeres? No, ¿verdad? ¿Se combinan hombres y mujeres? Aquí. Si salen nombres compuestos por dos y si está mezclado un hombre y una mujer. No, ¿verdad? Ya no. Bueno, yo les decía ayer que nada más era cuestión de meter un poquito más de lógica dentro de la clase, porque pues yo no le cambié aquí a la hora de que mandamos llamar, aquí en el aleatorios, pues yo le sigo pidiendo un nombre completo, ese no le cambié nada. Sí cambié algo de la clase, miren, cambié esto. Creé un arreglo de nombres de puros masculinos y puse todos esos. Ahí auxiliados por ChatGPT, ¿sí? Y luego, nombres de femeninos, puros nombres femeninos. Y apellidos, pues eso sí, todos uno solo. Y entonces agregué dos métodos que no tenía. Uno que genera un nombre femenino sobre el arreglo de nombres femenino y otro que genera un nombre masculino sobre el arreglo de nombres masculino. Entonces ya tengo separados que me genere un nombre puros hombres o puras mujeres. Y acá, bueno, apellido se quedó igual. Y aquí en el nombre es cuando le metimos un poquito más de lógica. ¿Se acuerdan? Ayer habíamos puesto un azar next in y luego yo le decía next in 10 si es mayor de 5 porque me va a generar del 0 al 9. Si es mayor de 5 pone un nombre o dos nombres. Si no, pone un solo nombre. Bueno, aquí estoy utilizando el método next boolean que trae la clase random porque next boolean, ¿cuántos valores me puede dar diferentes? ¿Cuáles son los únicos valores booleanos? Verdadero y falso. Entonces, next boolean es un método de random a través del objeto azar que nada más me va a regresar falso o verdadero. Nada más. Entonces yo le digo, si me regresas un verdadero, entonces voy a formar un nombre femenino. Si me regresas un falso, voy a formar un nombre masculino. Y luego, dentro del femenino, mando llamar otra vez el next boolean, que me va a dar un falso o un verdadero. Digo, si es verdadero, vas a pegar dos nombres femeninos. Y si es falso, solo vas a regresar uno. Y luego, en el caso falso, en los masculinos, otra vez aplicamos el next boolean. Si es verdadero, vas a formar dos nombres masculinos y si no, vas a regresar solo uno. Entonces ya de esta manera es como estamos pues ya separando ahora sí nombres de hombres y de nombres de mujeres. Bueno, eso luego si quieren les paso esa clase, la modifiqué y le agregué pues muchos más nombres, ¿no? Aquí están más nombres. Ahí luego se las paso. Por eso a la hora de que nosotros ejecutamos, pues ya no se repite, bueno, sí se repiten, pero ya no tanto. Y ya genera puros nombres, si son compuestos, son dos de hombre o dos de mujer, ya no los mezcla. Juan Eugenia, Esteban, Alejandro, Gonzalo Bruno, bueno, salen nombres así como de novela, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué es lo que ya hace nuestra aplicación? Ya calcula, ¿no? Aleatorios, calcular, ya calcula. Lo que sigue ahora es totalizar. Aunque eso no lo pidieron, pero es obvio que el usuario va a querer que le digamos cuánto fue de cada importe.
no de estos datos, sino de cuánto fue el sueldo nominal de cada uno de estos y sobre todo el sueldo neto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Los resultados, miren, voy a hacer este más pequeño porque voy a duplicar ese JTable. Y en ese segundo JTable vamos a poner los totales. Bueno, entonces aquí diríamos duplicar. Y ya una vez duplicado, pues ya hago más grande este. Eso es nada más para que no me generara un frame mucho más amplio. Bueno, inclusive este yo creo que va a ser más delgado porque aquí nada más va a ir, solo va a ir pues un renglón. Bien, vamos a cambiarle el nombre a este. Se va a llamar JTable totales. Y le voy a quitar los encabezados de donde no va a ir total, que son los primeros 6. Los primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a quitar estos letreros. Tabla de contenido. Voy a aprovechar para poner un renglón, porque si se acuerdan, el de arriba tiene 0 renglones. Este va a tener 1. Esto no lo va a decidir el usuario. Ya de antemano va a tener un renglón. Bien, y luego, aquí mismo, me voy a ir a las columnas y voy a quitar estos títulos. Este de aquí. Todo lo que son datos, no los cálculos. Los cálculos sí los voy a dejar. Los cálculos son los que se van a totalizar. Así que, ¿sí? Muy bien. Y quiero ponerle aquí la palabra totales. ¿Sí? Es en el renglón 0. Aquí nada más hay un renglón. Renglón 0, columna 0. Le quiero poner un letrero que diga totales. Nada más necesitamos ponerlo una sola vez desde el inicio para que cuando lo ejecutemos ya diga aquí ya diga totales, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a aprovechar el constructor del frame. Me voy a ir aquí, busco el constructor del frame. Ya sabemos, este es el constructor del frame. Se llama igual que el frame, no regresa nada. Y ya sabemos que todo lo que se refiere a los componentes tenemos que codificarlo después de esto porque es cuando ya los creo en tiempo de ejecución. Bueno, entonces aquí le vamos a decir JTable totales. Todo el código que pongamos aquí se va a ejecutar automáticamente cuando lancemos la aplicación. Y solo una vez. Set value. Vamos a poner en el renglón 0 y la columna 0. Vamos a poner ahí el letrero de totales. Vamos a ponerlo más o menos así. Así. A ver, lo ejecutamos. Y entonces ya dice aquí totales, ¿verdad? Los totales van a ir aquí. Ahora, para poner esos totales, ¿qué requerimos? Acuérdense que tenemos un ciclo aquí en el cálculo. Un ciclo que recorre todos los renglones. Por cada renglón crea un objeto. A ese objeto le pasa los datos a través de los métodos set. Los toma de las primeras 5 columnas del JTable. Y luego ya cuando el objeto tiene información, le pedimos los cálculos y los mostramos en las siguientes 5 columnas. Entonces, aquí mismo es donde vamos a acumular cada uno de estos cálculos. Necesitamos un acumulador por cada total. Bueno, vamos a declarar los acumuladores aquí. Los vamos a declarar y los vamos a inicializar. Sería doble. Total, sueldo nominal. Y va a empezar en 0. Luego, total, horas extras. Todos van a empezar en 0. Total, sueldo bruto. Total, sigue impuesto. Y total, sueldo neto. Sí, todos los que salen están enojados, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro del ciclo,
cada una de estas variables las vamos a autoincrementar con el más igual, pues con cada uno de los cálculos. Pues vamos a hacer esto. Le vamos a decir aquí, todo sueldo nominal más igual para que lo incremente. Al objeto M le vamos a pedir que nos regrese el sueldo nominal. Ese sueldo nominal ya lo habíamos usado acá, arriba. Pero pues al objeto ya le podemos pedir en cualquier momento cualquier dato que nos pueda proporcionar. Bueno, vamos a hacer lo mismo para los otros 4. Sería total horas extras más igual al empleado le vamos a pedir el importe de las horas extras. Luego, total impuesto, nos sigue el sueldo bruto. Para irnos en el mismo orden, más igual. Si ponemos más igual así, pues no nos va a aceptar porque el operador más igual debe ir pegado. Más igual. Del empleado le pedimos ahora el sueldo bruto. Y luego sigue el total de impuesto. Total de impuesto es acumular el importe del impuesto. Y finalmente el total de sueldo neto, pues vamos a acumular del mismo objeto, del mismo empleado, el sueldo neto. ¿Sí? Como esto está dentro del ciclo, cada objeto que se crea, ya con sus datos de cada renglón, pues vamos a ir acumulando sus cálculos. Y cuando salimos del ciclo, vamos a mostrar esos cálculos. ¿En dónde los vamos a mostrar? Pues en el JTable que agregamos. Entonces sería JTable, lo ponemos hasta el final fuera del ciclo porque si lo ponemos dentro, el resultado final va a ser el mismo, pero no tiene caso que cada vuelta está actualizando el total, nomás nos interesa el último total. Bueno, entonces, no, ese es JTable totales. Vamos a poner un valor. Todo va a ser en el renglón 0 porque solo tiene 1. Lo que va a cambiar es la columna. En la columna, ¿cuál columna es? El total de sueldo nominal. Pues nos fijamos aquí que el sueldo nominal está en la columna 5. A partir de la columna 5 vamos a poner. Entonces ya le diríamos aquí, renglón 0, columna 5. Y en esta parte le vamos a decir, vas a poner el total de sueldo nominal. Pero, pues de una vez vamos a aprovechar el formato que ya tenemos. Le diríamos formato.format y le vamos a pasar el total del sueldo de nómina. Le puse sueldo nómina, debe ser sueldo nominal, ¿eh? Lo voy a cambiar aquí, acá también. Sueldo nominal. Bueno, eso lo vamos a hacer con todos los totales. Voy a copiar y pegar esto. 2, 3, 4, 5. Y pues cambiamos la variable. Ahora va a ser total horas extras. Y esa va a ser en la columna 6. Total sueldo bruto en la columna 7. Y luego sigue total impuesto. Total impuesto en la columna 8. Y finalmente, total sueldo neto en la columna 9. Eso es cuando salimos del ciclo. A ver, entonces lo probamos. Y aquí ya nos debería de dar los totales, ¿sí? Es cuestión de checarlo, sumar esto, a ver si nos... Vamos a confiar que sí nos va a dar. Ahora, fíjense, aquí pasa algo interesante. Interesante sobre todo que nos podría ayudar a entender muchas cosas de qué sucede con los objetos, porque ya nos hemos dado cuenta que no se manejan igual
datos de tipo primitivo que los datos de tipo objeto, ¿verdad? Simplemente se crean de manera diferente. Bueno, entonces, fíjense, aquí estamos creando un empleado en cada vuelta del ciclo. Decimos que creamos un objeto cuando aparece la palabra new. Si nada más le asignamos una referencia, es que la nueva referencia simplemente es como va a ser conocido otro objeto que ya existe. Pero cuando tenemos un new, esta es una referencia nueva. Bueno, entonces estamos dentro del ciclo. Y dentro del ciclo estamos creando cada vez, cada vuelta, un empleado nuevo. Vamos a ver cómo lo podríamos representar por acá, ¿sí? A ver, aquí tenemos, este es el caso. Vamos a ponerle aquí, cuando creamos un objeto en cada iteración del ciclo, ¿sí? O sea, aquí lo puse en rojo para remarcar que estamos creando un objeto cada vuelta que dé el ciclo, cada vuelta. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a suponer que tenemos este JTable, sería el JTable empleados, ¿verdad? El ciclo, pues va a recorrer todos los renglones del JTable. Y luego va a crear un objeto que en principio no va a tener, bueno, sí va a tener datos, pero puros ceros. Y luego a través de los métodos set se le ponen los datos tomados del JTable y luego ya hacemos los cálculos. Bueno, ¿qué pasa cuando el renglón vale 0? Cuando el renglón vale 0, dice ahí el código que estamos creando un objeto. ¿En cuál referencia? En la referencia E. Entonces, es el objeto que trae los datos de Juan. Lo que estamos, ya después de los métodos set, lo que estamos haciendo es crear este objeto. Y como tienes un new, entonces quiere decir que se crea en memoria. Aquí está, ¿sí? Y ahí tenemos el primer objeto creado. Bueno, ahí no queda más o menos. Ahí queda, ¿sí? Bueno, ese es cuando el renglón vale 0. Y aquí, ¿por qué se crea el objeto? Porque tiene un new. Muy bien. Entonces, pues ya trabaja con estos datos y acá en las siguientes columnas me pone todos los cálculos. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué sucede cuando la R vale 1? Se crea, cuando la R vale 1, o sea, en la segunda vuelta, volvemos a crear un empleado, pero en la misma referencia. ¿Sí? O sea, entonces lo que sucede es que en memoria vamos a crear otro objeto, porque tiene el new. Cada vuelta tiene el new. Entonces vamos a crear este segundo objeto. Y ahí está el memoria. Esta es la memoria, ¿no? Esta es la memoria. Ahí me pasé, ¿verdad? Ahí. Entonces, quiere decir que ahora esta referencia no está apuntando ya a este objeto. ¿A cuál va a apuntar? Al que acaba de crear. Cuando la R vale 1. ¿Qué pasó con este objeto? Ya se perdió la referencia. Entonces vamos a tachar por ahí porque esta referencia ya se perdió. O sea, esta liga ya se perdió. Este objeto ahí sigue estando en memoria, pero ya no tenemos acceso a él porque la referencia donde había estado ya no está apuntando a ese objeto, está apuntando a otro. Bueno, luego, ¿qué sucede cuando la R vale 2? Que otra vez, o sea, aquí dando vuelta, cuando la R vale 2, en la misma referencia creamos un objeto nuevo. Entonces, cuando la R vale 2, volvemos a crear un objeto. Y este objeto, que ahora es los de ¿quién? ¿Rosy? Rosy viene y se pone aquí. Ahí, ¿sí? Entonces quiere decir que ahora esta referencia ya no apunta al objeto que tiene los datos de Tere, sino que apunta a los datos que tiene el objeto. Porque cada vuelta es la misma referencia apuntando a un nuevo objeto. Entonces, esta referencia se pierde.
¿sí? Esta se pierde. Quiere decir que yo ya, esta memoria ya no la voy a poder usar. Ya se perdió. Pero ahí está, se ocupó. Se ocupó la memoria, pero ya no es como memoria perdida, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa cuando da la última vuelta para este ciclo y la R vale 3? ¿Qué sucede? Pues lo mismo que ahora va a apuntar a un nuevo objeto, porque cada vuelta se crea uno nuevo. Ahora los datos de Luis quedaría aquí. Ahí está, ¿sí? Entonces ahora esta referencia apunta a este objeto. Por lo tanto, esta liga se pierde. Dice, esta liga se pierde, ¿sí? Bueno, ahí se pierde esta con esta. Estos tres objetos ya no se pueden, eso ya no los puedo acceder. Ya si quiero hacer algo con estos ya no puedo, pero ocuparon memoria. El único objeto al que tengo acceso es al último, porque la referencia pues se quedó con el último, ya no apunta a estas otras. Bueno, entonces, bajo este esquema, cuando creamos un objeto en cada iteración del ciclo, ocupa, para este caso que son 4 empleados, ocupa 4 lugares de memoria, podríamos decir. Lo cual está bien, bueno, porque sí funciona y todo, ¿verdad? El problema es que se imagina que fueran 1000 empleados, ¿cuánta memoria se desperdiciaría? Pues mucha, a lo mejor no es tan impactante para las cantidades de memoria que hay ahora. Podemos decir, no, pues no nos preocupa la memoria porque ahora tenemos gigas de memoria. Sí, pero si tenemos ese pensamiento de no cuidar la memoria, o sea, nada más desentendernos completamente, pues entonces podemos crear aplicaciones que consuman demasiada memoria. Bueno, entonces vamos a ver qué sucedería. Vamos a quitar ¿Qué sucedería si yo había puesto aquí una rayita? Bueno, voy a poner una raya para que se separe. Me voy a poner una raya de este color. ¿Qué pasaría si el objeto, en lugar de ser creado dentro del ciclo, fuera creado fuera? Vamos a ver qué sucedería, ¿no? Ahora el objeto se creó fuera, solo una vez. Acá se creó dentro, se crearon 4 objetos, aquí nada más se está creando uno. Entonces, por eso la memoria que vamos a usar pues es menos. Cuando se crea fuera, ¿cómo quedaría el objeto? Pues de inicio quedaría así, ¿verdad? Quedaría de esta manera. Eso es antes de que entre al ciclo. Quedaría así. Bueno, así. Antes de que entre al ciclo. Cuando entra al ciclo, no creamos un nuevo objeto, es el mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Nada más actualizar sus datos. Entonces, todo esto, cuando la R vale 0, que es el primer renglón, vamos a tener los datos de quién. Los datos de Juan los vamos en el objeto que se creó, ¿sí? Cuando la R vale 0. ¿Qué pasa cuando da la vuelta y la R vale 1? Cuando la R vale 1, en el mismo objeto se perderían los datos de Juan y quedarían los datos de quién? De Tere. Pero es el mismo objeto. Lo estamos reutilizando. Ese es cuando la R vale, aquí, cuando la R vale 0, ¿ah? Aquí. ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya la R vale 1. ¿Qué pasa cuando da vuelta el ciclo y la R vale 2? Pues que en el mismo objeto estamos poniendo ahora los datos de Rosy. Entonces, estos de TR se pierden, se pierden en el objeto. Siguen en el JTable, pero se pierden en el objeto y se quedan los datos de Rosy. Aquí. Esto, bueno, aquí cuando la R vale 1 ya se perdió, cuando la R vale 2 ya se perdió. Ahorita
no, vale 1, ¿verdad? Cuando la R vale 2, pues son los datos de Rossi. Cuando da la última vuelta el ciclo, ¿qué pasa con los datos de Rossi? O sea, la R ya valdría 2. Los datos de Rossi se pierden y se quedan los datos de ¿quién? De Luis. O sea, dentro del ciclo no estamos creando un nuevo objeto, sino que en el mismo le estamos asignando los datos de cada renglón. Y no hay problema porque una vez que le asignamos los datos, por ejemplo, de Juan, le pedimos sus cálculos, los ponemos en el JTable y los incrementamos, los sumamos. Y eso lo hacemos con cada objeto, digo, con cada empleado, pero estamos usando el mismo objeto. ¿Sí se nota la diferencia? Acá, cada renglón me genera un nuevo objeto. Acá, solo estamos usando uno. ¿Cuál creen que sea mejor para este caso? Este ocupa más memoria que este. Entonces aquí le pondríamos cuando el objeto es creado antes del ciclo y se reutiliza dentro de él. ¿Sí? Entonces yo aquí, de acuerdo a lo que estamos planteando, pues sería mejor de esta manera porque aquí no me interesa tener todos los objetos simultáneamente como acá. De todos modos acá los pierdo. O sea, aquí cada objeto ocupó un lugar de memoria, pero al final de cuentas solo tengo acceso al último objeto porque la referencia es la misma. Y cada vez que le asigno un nuevo objeto a la referencia, se pierde el anterior. O sea, se pierde el acceso al anterior. No es que se pierda el objeto, se pierde el acceso al objeto. Ahora, ¿qué sucede con esta memoria? Pues queda, se le llama basura, porque ya no la puedo acceder, ya la perdí. Lo que hace Java es, hagan de cuenta que trae un camión de basura, se llama Garbage Collector. Entonces, periódicamente está revisando y dice, esta memoria ya no tiene referencia. Entonces, la mete al bote de la basura y entonces me libera esta memoria. O sea, eso lo hace automáticamente Java. Es uno de los cambios con respecto, por ejemplo, a C++. C++ no hace eso. C++, si yo dejé un objeto ya sin referencia, esa memoria ahí se queda, sin utilizar. O sea, entonces, yo tengo la obligación, yo como programador, tengo la obligación de liberarla para que la memoria pues no se vaya ahí perdiendo, ¿va? Y Sechar, Java, pues no, ellos tienen su propio recolector de basura, pero pues no sabemos qué tan eficiente puede ser cuando tengamos muchos datos, ¿va? Por eso, pues siempre hay que cuidar en el código, en la programación, hay que cuidar muchas cosas, entre ellos, si se puede, pues utilizar la menos memoria posible. Bueno, entonces esto quiere decir que vamos a hacer un pequeño cambio, que el usuario pues ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Este objeto, ¿dónde lo vamos a crear? Afuera, ¿va? Vamos a crear aquí afuera. Como les digo, la aplicación, como son muy poquitos los datos que manejamos en las pruebas, pues realmente no impacta nada. Pero si fueran muchos datos, entonces tal vez sí. Bueno, entonces aquí lo ejecutamos y vemos que trabaja exactamente igual, ¿sí? Pero estamos usando un solo objeto. Bueno, ya está listo el botón calcular. Ahora vamos a regresar al enunciado y díganme qué falta. Ya calculamos la nómina. ¿Qué falta? Orden alfabético o descendente por sueldo. La información normalmente pues es más útil cuando tiene cierto orden, que nos sirva para revisar, tomar decisiones. Entonces, pues si nosotros ejecutamos el orden, pues es como llegó, ¿verdad? Al JTable. Ahora el usuario quiere ver esa información pero ordenada. Ahora, el JTable tiene propiedades que me permiten ordenar, pero pues, nosotros queremos ordenarlos por nuestra cuenta. La idea es que sepamos cómo hacer el ordenamiento. Bueno, entonces vamos a agregar aquí un botón
Lo voy a duplicar y le voy a poner aquí como título, como texto, ordenar sueldo. Y voy a duplicar este. Y va a decir aquí ordenar alfabético. Le voy a cambiar el nombre. Este se va a llamar JBoot ordenar sueldo. Y este JBoot ordenar alfa. Así le voy a dejar. Bueno, entonces, ¿qué creen ustedes que sea más sencillo? ¿Ordenar números u ordenar cadenas? ¿Qué sería más sencillo para ustedes? ¿Ordenar números? ¿Ordenar nombres? Normalmente números, ¿verdad? Como que estamos más acostumbrados a manejar números. Bueno, entonces vamos a empezar por ordenar sueldo. Pero vamos a plantear cómo sería ese ordenamiento. Fíjense, si lo ejecutamos, a ver, si lo quiero ordenar por sueldo, ¿cuál es el que debería aparecer al principio? Bueno, aquí me dice en el enunciado que lo quiero ordenar descendente por sueldo, o sea que debe aparecer los que ganan más hasta los que ganan menos. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, ¿quién debería aparecer? Ya una vez que yo le dé aquí, ahorita no sé nada. Cuando le dé aquí, ¿quién debe aparecer arriba? ¿Quién gana más? ¿Sergio Jacobo o no? No, gana más Esteban Hugo. ¿Sí, no? A ver, revísenlo. Si es Esteban Hugo, ¿no? El que gana más. Entonces, aquí arriba debería aparecer este 12.888, pero no solo ¿verdad? No se trata de ordenar nada más esto, sino que se tiene que llevar toda la información de Esteban Hugo. Y así, ¿un ordenamiento en qué consiste? En comparar el criterio que quiero ordenar, pero mover la información del lugar hasta que quede ordenado. Pero no es lo mismo como lo hemos hecho en el repaso y en fundamentos, que creábamos un arreglo de dobles y lo ordenábamos y ya, sobre ese hacemos algo. Ahora no. Hay que ordenar de acuerdo a este criterio, pero tenemos que mover toda la información, no nada más el sueldo neto. Bueno, eso lo vamos a hacer a través de objetos. Vamos a crear un objeto por cada renglón, similar a lo como hicimos en el cálculo. Y luego, el ordenamiento implica que tengamos la información en alguna colección o en algún arreglo. Vamos a tener que crear un arreglo de objetos y luego ordenar el arreglo y una vez ordenado regresar la información al JTable para que el usuario lo vea. ¿Sí? Bueno, hasta ahorita nosotros hemos creado puros arreglos de tipo de dato primitivo, o dobles o enteros, básicamente dobles y enteros. Hemos creado arreglos de objetos, pero las cadenas, porque las cadenas son objetos. Pero pues, digamos que de las clases que nosotros tenemos, no hemos creado ningún arreglo. Ahora sí lo vamos a necesitar. Vamos a plantearlo aquí, ¿sí? Aquí va a estar planteado. Así vamos a generar el ordenamiento. A ver, así. Nosotros tenemos el JTable empleados con los datos de los empleados y su sueldo. Esto ya está calculado. Aquí tenemos 3 empleados. ¿Quién es quien gana más? De aquí. Laura. Bueno, entonces la idea, cuando el usuario le dé aquí ordenar por sueldo, debe aparecer Laura con su sueldo y luego ¿quién debería aparecer? Pedro con su sueldo y luego Juan no solo con su sueldo, sino con todos sus datos. Bueno, entonces la idea la vamos a plantear así. Tenemos el JTable, vamos a crear un objeto por cada renglón del JTable. Aquí está el objeto, otro objeto, otro objeto, de manera muy similar a como lo hicimos en el calcular. Pero luego vamos a crear un arreglo para meter esos objetos.
¿sí? Un arreglo que voy a llamar lista, así se va a llamar el arreglo. Creo este objeto y lo meto en la misma posición, va a coincidir el número de renglón con la posición del arreglo. El elemento 0 de lista sería Juan, el elemento 1 de lista sería Laura, pero no es solo el nombre, es todo el objeto, toda su información. Y en la posición 2 quedaría Pedro. Una vez que tengamos el arreglo, le aplicaríamos el método sort de la clase arrays, le pasamos el arreglo para que lo ordene. Y entonces ya ordenado, ¿cómo quedaría? Pues como esperamos, ¿verdad? Laura al principio, porque es la que gana más. Y luego Pedro y al final Juan. Y una vez que está ya ordenado, pues el usuario no se va a dar cuenta hasta que lo ve en el JTable. El JTable es como la interfaz para el usuario. Ahí es donde va a ver la información. Y entonces tendríamos que regresar de la lista, regresar otra vez al JTable para que el usuario ya lo hubiera ordenado. El usuario nada más le va a dar clic al botón y nosotros tenemos que hacer todo esto para que lo vea ordenado. ¿Sí? Bueno, entonces, esta idea que está planteada aquí, vamos a codificarla, a empezar, porque no vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a codificar. Lo voy a hacer de esta manera, el botón ordenar suelo. Lo voy a primero a comentar como si fuera un algoritmo, así en pseudocódigo o en lenguaje natural, los pasos que me enseñó ahorita. Primero, creamos un arreglo del mismo tamaño, un arreglo de objetos de la clase. No va a ser un arreglo de enteros ni de dobles, va a ser un arreglo de empleados, ¿sí? De empleados. Bueno, lo voy a poner así porque luego no se va a ver. A ver, así. Y así. Y este lo voy a poner más pequeño, así. Ahí es, para tenerlas a la vista eso, ¿sí? Bueno, espero que se alcance a ver más o menos la idea. Ahí está. Creamos un arreglo de objetos de la clase empleado del mismo tamaño. ¿Cuántos elementos va a tener el arreglo? Pues el número de renglones que tiene JTable. El tamaño que los renglones del JTable, ¿sí? Ese sería el primer paso. Luego, una vez creado el arreglo, pues hay que alimentarlo con los datos de los objetos. Bueno, creamos un objeto empleado por cada renglón del JTable empleados y lo guardamos en el arreglo en la misma posición que el número de renglón. Bueno, aquí lo podemos ver que el número de renglón va a coincidir con los elementos del arreglo. Bueno, y una vez que ya creamos el arreglo, este es el arreglo, creamos los objetos, los metimos al arreglo y luego ¿qué vamos a hacer después? Vamos a ordenamos el arreglo. Eso que realmente es lo más complicado, pero para nosotros pues va a ser lo más fácil porque nada más vamos a mandar llamar un método, el método sort de arrays. Luego, el último paso es la información del arreglo ya ordenada,
la vamos a regresar al JTable para que refresque y el usuario lo vea ordenado. Entonces, pasamos los datos de los objetos del arreglo ya ordenado al JTable. Eso es lo que vamos, ya platicado es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar a codificar aunque sea lo primero. ¿Cómo creamos un arreglo? Por ejemplo, de enteros. Le ponemos tipo de dato in, juego de corchetes, el nombre del arreglo, igual a new, tipo de dato in, entre corchetes el tamaño. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora el tipo de dato no es entero ni doble, es empleado. Vamos a crear un arreglo de empleado, ¿sí? Empleado, dije que se va a llamar lista. Y el tamaño va a ser el número de renglones del JTable. Entonces sería JTable empleados.get row count. No quiere row count, ¿sí? Ahí está. Bueno, después de eso, pero antes de eso, vamos a suponer que yo creo un arreglo de enteros, ¿sí? Aquí lo voy a crear aquí nada más para explicar. Yo creo un arreglo de enteros que se llama X. Y luego le pongo así, ¿va? Vamos a poner que sea de 5 elementos. Yo pregunto, ¿cuánto vale cada elemento del arreglo X en este momento? Es entero. ¿Qué valor tiene? Ceros, ¿sí? Y si es un arreglo de dobles, ¿qué valores tiene? Pues también ceros. Si es un arreglo son primitivos. Si es un arreglo de booleanos, ¿cuál es el valor por default de un valor booleano? Es falso. ¿Cuál es el valor por default de un objeto? Porque si ustedes se fijan, nosotros aquí estamos creando el arreglo, pero no hemos creado ningún objeto. Estamos creando el espacio para poner objetos ahí, pero no hemos creado ningún objeto. Entonces, algo bien importante de recordar y de tomar en cuenta es que cuando creamos un arreglo de objetos, no hay ningún objeto todavía. Es como si yo dijera, voy a crear un arreglo donde van a caber, o bueno, voy a crear una empresa donde voy a tener 10 empleados. Es como si aquí le pusiera 10, pero todavía no tengo ningún empleado hasta que los contrate. Bueno, aquí es lo mismo. Es como vamos a tener, si mi JTable tiene 8 renglones con 8 empleados, en este momento yo no tengo ningún empleado en el arreglo. Tengo el espacio para poner los empleados. No los creo. Entonces, si nos vamos por acá, el arreglo que se crea, dejen copiarlo de aquí. El arreglo lista que creamos inicialmente, este es el arreglo lista. Siguiendo con el ejemplo, pues tiene 3 elementos, ¿va? Aquí el ejemplo, a ver así, tendría un elemento así. Esta es la posición 1 del arreglo, perdón, la posición 0. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Pero como lo acabamos de crear, no tiene ningún objeto. Todos los elementos son nulos. Nulo, nulo y nulo. ¿Sí? Entonces, cuando acabamos de crear el arreglo de objetos, todos los elementos son nulos. No hay ningún objeto ahí. Hay el lugar para poner objetos, pero no hay ningún objeto. Y eso lo podemos comprobar acá, miren. Bueno, le voy a cambiar un poquito. Creamos un arreglo de referencias nulas a objetos de la clase entera. ¿Sí?
El arreglo que estamos creando aquí no tiene objetos, tiene lugar para los objetos. Y eso lo podemos checar aquí, miren. Si yo le dijera lista subíndice 0, sería el empleado que está en la posición 0 del arreglo. ¿Sí? Y yo le digo, a ver, get horas extras. Nada más, así lo voy a dejar. Le estoy pidiendo que me diga las horas extras del empleado que está en la posición 0. A ver, entonces lo ejecutamos. Y aunque ahorita el ordenar, pues todavía casi no hace nada. Nada más creo el objeto, el arreglo. Y le damos y nos lanza una excepción. Una excepción de null pointer. Porque dice, tú estás mandando llamar un método de un objeto que no existe. Existe el lugar 0 para que pongas un objeto, pero no hay ninguno. ¿Sí? ¿Cómo le haríamos para que sí, para que no nos lanzara esta excepción? Ah, pues tendríamos que poner un objeto en la posición 0. Entonces yo ya le diría aquí, le diría, a ver, lista, subíndice 0, es igual, le voy a crear un objeto, un empleado, y voy a usar el constructor parametrizado. Le voy a decir, ah, mira, un objeto que sea, por ejemplo, María, que va a ganar 500 pesos diarios, va a trabajar 15 días, va a tener 3 horas extras y un impuesto del 12%. Ahí ya estamos creando un objeto en la posición 0. Por lo tanto, aunque ahorita no va a hacer nada, la idea es que no me lance la excepción. A ver, entonces le diría así, aleatorios, calcular, y cuando le dé ordenar, en la posición 0 del arreglo no va a estar Maximiliano, va a estar María. Bueno, le voy a decir ordenar, pero ven como ya no me lanzó la excepción, porque ya, como ya existe un objeto en la posición 0, ya me puede dar las horas extras. Bueno, ahorita no la voy a usar para nada. Y nada más para confirmar esto, si le digo lista, ahora le voy a decir subíndice 3, punto get días trabajados. La pregunta es, ¿me va a lanzar una excepción ahí o no? Antes de ejecutar, ¿hay algún objeto en la posición 3? Nada más creamos un objeto en la posición 0. En la posición 3 no hemos creado ningún objeto. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a lanzar la excepción aquí. Vamos a ver, aquí está. Dice que es exactamente aquí. Me lanza la excepción porque dice, me estás preguntando las horas, los días trabajados de una posición 3 en donde no hay ningún objeto. La posición 3 es nula. Bueno, aquí nada más llegó hasta el 2. Pero la posición 3 es nula, por eso no me está lanzando la excepción. Esta excepción, yo les decía que nos va a salir muy seguido, espero que no tanto. Pero esto quiere decir que estoy tratando de usar un objeto que no existe. El objeto 0 en la posición 0 sí existe, el objeto en la posición 3 todavía no existe. La idea en el ciclo, cuando recordamos el ciclo, es crear un objeto de cada renglón, ¿no? Para alimentar al arreglo. Pero eso ya lo veremos el lunes.